Yo podría comparar el tiempo que estamos viviendo como un tiempo de guerra. Diga conmigo, guerra. Yo no sé, yo no creo que tengamos plena conciencia de lo que es una guerra. Yo a veces me gusta leer un poco de cosas o investigar, pero la última guerra mundial, que fue la segunda, ¿verdad? Pues fue terrible lo que pasó una vez mientras estaba en el proceso y cuando acaba. Hay muchas cosas que ocurren, pero yo comparo este tiempo porque no necesariamente tenemos que pensar en términos físicos cuando hablamos de guerra, y menos nosotros como cristianos, porque la Biblia sí nos da una claridad acerca de lo que significa una guerra espiritual, vamos a llamarle así. Porque en el Antiguo Testamento tú vas a ver primero que nada a Israel, ¿verdad? Caminando, conquistando la tierra. Obviamente mientras iban conquistando iban guerreando, pero luego cuando se asientan Dios les da paz, pero cuando no están bien ellos, ¿verdad? Porque cometen pecado, se levantan adversarios. Diga conmigo, adversarios. Y una vez que se levantan adversarios, desde el principio nos damos cuenta que están siempre buscando los adversarios ocasión para pelear contra el pueblo de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Siempre están buscando ocasión. Diga conmigo, siempre están buscando ocasión. Si eso lo trasladamos al Nuevo Testamento, nosotros, la iglesia cristiana, somos parte del pueblo de Dios, y el enemigo que tenemos, que es espiritual, siempre está buscando ocasión para pelear con nosotros. Dígalo. Siempre está buscando ocasión. ¡Qué barbaridad! Hay gente que no cree que existe una oposición o una tal guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todo lo ven en sentido natural. Todo lo ven cuerpo a cuerpo y no se dan cuenta de que la guerra es real. Le voy a decir algo que quiero que le quede claro, por si usted no lo tenía presente. Algunas personas, y yo creo eso también, pensamos que Israel viene a ser como una representación de lo que pasa en el mundo espiritual. Así que si Israel está en conflicto, ¿verdad? En el mundo espiritual seguramente hay conflicto. Diga conmigo, seguramente hay conflicto. Ahora, todos sabemos por las noticias, y si estamos enterados, que Israel constantemente tiene acechanzas de sus vecinos y adversarios que hay. Pero lo que a veces, por estar tan metidos en nuestros asuntos, se nos olvida, es que esas cosas, esos tiempos a veces tienen crisis. Y el día de hoy, en estos tiempos, Israel está pasando por una crisis, ¿verdad?, de conflicto con vecinos que los están atacando constantemente. Diga conmigo, constantemente. Bueno, para tomar en cuenta eso, quiere decir que en el mundo espiritual hay contienda, hay confrontación contra el pueblo de Dios. Diga conmigo, el pueblo de Dios. Y ahí no nada más hablamos de Israel. Ahí tenemos que incluirnos nosotros. Diga conmigo, yo estoy incluido. Entonces, mientras en Israel están cayendo un montón de diferentes cosas, porque mandan globos con para hacer incendios adentro. Tú sabes el trabajo que ha costado de años hacer que un desierto se vuelva un bosque. Son años de trabajo para que una planta que es pequeña, aunque tenga mucho cuidado, pues crezca, convertirse en un árbol. Bueno, pues Israel lo ha logrado, y dentro de lo que cabe, en poco tiempo, ¿sí? Sin embargo, sus enemigos no quieren que haya jardines, verdor, agua limpia, prosperidad. ¿Por qué? Pues por envidia, yo creo, porque no se me ocurre otra cosa, ¿no? Esa tierra yerma cuando no estaba trabajada, pasan los años de mucho trabajo y ahora literalmente se está viendo lo que dice la Escritura, ¿verdad? Un desierto se convierte en un campo fértil y un campo fértil se convierte en un bosque. Pues como no me dijo la palabra, seguramente no la ha leído. Lo reprendo por eso. Usted tiene que leer la Biblia.
Esa palabra viene varias veces en la Escritura, donde Dios promete que convertirá el desierto en un campo fértil y un campo fértil en un bosque. Y eso se está viviendo hoy. Quiere decir que a pesar de la contienda y adversidad, el pueblo de Dios prevalece, crece y va hacia donde Dios lo quiere conducir. ¿Puedes decir amén? Y eso nos incluye. Diga conmigo, eso nos incluye. A mí no me gusta la guerra, yo no sé a ti. Cuando yo me convertí y empecé a oír eso de la guerra, yo decía, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de guerra? Si aquí en este país no hay guerra, aunque haya conflictos, porque siempre los ha habido, pero no guerra, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es? O sea, como que mi mente no cabía, pero conforme fui leyendo la Escritura, conforme fui aprendiendo la palabra de Dios, me di cuenta que efectivamente existe la tal guerra. Bueno, hay escrituras, por ejemplo, cuando habla de David, el rey David. Esto está en 2 de Samuel 11:1, por si quieres saber dónde está la cita. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, eso es lo que te quiero decir de ese versículo. Yo dije, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, es como si fuera estacional, ¿no? La guerra. Sí, así como lo leemos pareciera, ¿no? Que fuera estacional, es decir, pasa una temporada de guerra, se acaba y luego pasa otro tiempo y vuelve otra vez otra temporada de guerra y los reyes tienen que salir a la guerra. Ahora, cuando dice aquí que los reyes salen a la guerra, yo no me puedo sustraer de esa palabra porque en el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, dice que nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos? ¿Reyes y qué? ¿Reyes y qué? Sacerdotes. Son dos funciones diferentes. Diga conmigo, dos funciones. Pero escuche lo que voy a decir. Son dos funciones, pero de alta jerarquía. Las dos. Ser rey y ser sacerdote son funciones, pero son de alta jerarquía. ¿Qué significa para nosotros? Gran responsabilidad. Ups. Dile a la persona que está a tu lado, gran responsabilidad. Sí, porque tú sabes que hay historias enteras del mundo de reyes irresponsables que no hacían nada hasta que se les levantaron las revoluciones y les cortaron la cabeza. Entonces un rey irresponsable puede terminar muerto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces nosotros no nos podemos sustraer de nuestras responsabilidades. Y yo como rey y sacerdote tengo responsabilidades. Dilo por favor. Sí, porque cuando dije eso, otra vez hiciste lo mismo. Sí, pastor, usted tiene responsabilidades. No, todos nosotros tenemos responsabilidades. ¿Sí? Sí, por eso les hago repetir, porque si no se quedan, ay, sí es cierto, tiene mucha responsabilidad el pastor. Por favor, te aclaro lo que dice la Escritura, ¿no? Ok, bueno, pues entonces según lo que estamos leyendo, resulta que la guerra es real y es cierta, nada más que no es igual que en el Antiguo Testamento. La guerra del Antiguo Testamento es la guerra que se parece a cualquier guerra humana, donde hay, ¿verdad?, armas que se lanzan y daños que se hacen, como lo que está pasando a Israel, por ejemplo. Pero la guerra que pasa en el mundo espiritual se manifiesta un poco diferente, hemos hablado muchas veces de eso. Pero en el proceso de crecer como cristiano, además de saber que la guerra era real, también tuve que aprender armas, estrategias, cómo es el enemigo, cómo actúa, para yo poder tener más conocimiento, entendimiento y poderme primero cuidar, luego proteger y luego atacar. ¿Sí? Porque no es lo mismo que aprendas a protegerte de un disparo que te avientan, ¿verdad? Te enseñan con tu arma a cuidar, y otra cosa es resistir para guardar a otros, o sea, más amplio, y luego está la parte de decir, bueno, ya no nada más me estoy protegiendo, tengo que avanzar, porque a mí me dice el Señor que tenemos que hacer cosas para establecer o para proclamar o para extender su reino. ¿Sí o no?
Yo no sé qué tú entiendes por extender el reino, pero si tenías la idea romántica de que todo era así como que, ay, qué lindo, se extiende el reino. Sí, sí, es muy lindo que se extienda el reino, pero hay confrontación. Diga conmigo, confrontación. Claro, todos los que realmente hemos hecho un esfuerzo por compartirle la palabra a alguien, sabemos que eso no es fácil. ¿Sí o no? Hay una oposición, una resistencia. Ahora, ¿por qué hay una resistencia si las personas necesitan a Cristo, necesitan la salvación? Y lo que hacemos de todo corazón es invitarlos a que voluntariamente se rindan a Jesucristo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Si la gente quiere paz, si la gente quiere libertad, si la gente quiere sanidad, si la gente quiere... ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que predicamos cuando predicamos a Jesús? Salvación, libertad, sanidad, prosperidad. Eso es lo que predicamos, porque fue lo que Jesucristo ganó para ti y para mí. Pero no nos lo dio solo a nosotros, quiere que se extienda. Quiere decir cuando estamos en ese proceso y la gente por la razón que sea no lo está recibiendo, que hay algo más, que los está deteniendo, que está provocando resistencia. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Y entonces nos tenemos que dar cuenta que esa resistencia tiene que ver con el enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo. Dígalo por favor, el enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo. Dios creó al que se hizo su enemigo, sí, sí es cierto, porque Dios es origen, Él es el único origen que existe. Dios es todopoderoso, diga conmigo, Dios es todopoderoso. Mi Padre, que es Dios, es todopoderoso. Ahora, vamos a ser honestos. El ser que creó, que se rebeló contra Él, también es poderoso porque Dios le dio poder. Y tú sabes como yo que los dones y el llamado son irrevocables. ¿Sí? Entonces está clarísimo que Dios no anda jugando con lo que da. Lo que va a hacer el Señor, y lo hace y lo sigue haciendo, es legalmente. Diga conmigo, legalmente. Eso es hermoso y fundamental para tu fe. Dios no se mueve conforme se le da la gana, sino que Él mismo hace una estructura con su propia palabra y se ciñe, se somete Él mismo a su propia palabra. Apunta a eso si no lo sabías o si no lo conocías, porque es un principio fundamental de la fe. Dios se ciñe a su palabra. El ejemplo que tenemos es el mismo Jesucristo. ¿En qué momento está en la parte más culminante de la obediencia a la palabra de Él mismo? Pues cuando está en el Getsemaní orando al Padre, diciéndole que Él puede hacerle pasar esa... O sea, está diciendo, yo reconozco tú que eres todopoderoso, pero también reconozco que primero está tu palabra, tu voluntad, que lo que yo quiero hacer. ¿Estás ahí? Por cierto, ese es uno de los capítulos de mayor impacto en el sentido de la guerra espiritual. Porque hay que ver la Biblia así. Hace rato que estaba meditando algunas cosas, me acordé que Dios me había mostrado que la palabra se parece a una persiana. Fíjate qué interesante. Ya ves que las persianas se pueden graduar, se pueden cerrar o se pueden abrir, ¿sí? Cuando está así y toda se ve como se ve plano. Cuando tú lees la Biblia la primera vez es como si la persiana estuviera cerrada. Pero cuando la vas releyendo es como si se fuera abriendo la persiana. Y conforme se va abriendo, vas viendo más hacia adentro. Y conforme se va abriendo, vas viendo más hacia adentro. ¿Me estás entendiendo? Bueno, cuando te digo que el tiempo del Getsemaní es en el sentido de la guerra espiritual, es porque la persiana ya no está nada más así. Ya empezó a abrirse un poquito y ya pudimos ver más hacia adentro. Y estamos viendo que algo pasó en el espíritu en ese momento o en esos momentos que trascienden más allá de lo que nada más se veía en superficie. ¿Estás ahí? ¿Está bueno eso, no? ¿O no? Bueno, entonces tenemos armas, tenemos un enemigo, hay estrategias, tenemos guerra constante.
¿Por qué sabemos que tenemos guerra constante? Porque la Escritura dice que vamos de poder en poder y de gloria en gloria, de victoria en victoria. Para que haya victoria tiene que haber contienda, tiene que haber forzosamente algo que vencimos. ¿Me estoy explicando? Entonces siempre lo cantamos y decimos, sí, es que vamos y no sé qué, pero no nos damos cuenta que se refiere a una situación donde emocionalmente, mentalmente, estamos viviendo en una constante oposición. Nada más que lo maravilloso, lo extraordinario de nuestra guerra es que por alguna razón que solamente Dios sabe cómo opera, Jesús ya venció. A ver, otra vez. Jesucristo ya venció. Sí. Apenas hablando con unos de los alumnos del instituto, me preguntaron algo relacionado a esto. Y les explico lo mismo que te explico ahora a ti. Sí, legalmente, a ver, di conmigo legalmente. Jesucristo venció. Eso no cabe duda. Ay, entonces, ¿por qué tenemos que hacer las cosas si Jesús ya venció? Dicen unos. Otros dicen, ya no tenemos que hacer nada porque Él venció. Y entonces yo les explico, ok, vamos a entrar a lo que es lo legal. Se los he explicado algunas ocasiones, lo voy a volver a hacer hoy con mucho gusto. Tú tienes un problema porque resulta que unas personas invadieron una propiedad que es tuya. Y lo tienes que hacer legalmente, tienes que ir a levantar un acta, a hacer un juicio, hasta que el juez te dicte formalmente que tienes razón, que ya puedes desalojar a esas personas y legalmente se te regresó tu propiedad. Pero falta ir y sacar a la gente. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, pues ahí es donde estamos. Legalmente ya nos fue entregado. Ahora nos toca ir y tomar lo que ya nos dieron. ¿Puedes decir amén? Si tú no entiendes esto, no entiendes la guerra. Tienes que saber que ya legalmente en la mano tienes, ¿verdad?, el papel delante de Dios y de quien sea, ¿verdad?, de que el enemigo ya fue derrotado. Pero a ese enemigo hay que ir a sacarlo legalmente y con toda autoridad. Si no creyéramos así, no tendría ningún sentido que Jesucristo nos hubiera dicho que al que cree, todo le es posible y que en su nombre hollaríamos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Amén. Ya veo que sí tiene relación una cosa con la otra, porque si tú no entiendes eso, entonces son como dos cosas que se contraponen. No. Se complementan, no se contraponen. Pero tú y yo tenemos una guerra. Ahorita te voy a decir cómo funciona la guerra por si no lo sabes. Porque a mí el Señor me puso que te hablara de esto. Algunos de ustedes, y perdón que se los diga así, pero el Señor me lo ponía, a veces por estar en cosas muy simples, nos volvemos indolentes. ¿Sí entiende la palabra indolencia? Como que no me importa, como que lo paso por alto, como que no es para mí. Y si es para ti. Si te están robando a tus hijos, ¿es para ti o no es para ti? Contéstame. Si te están robando tu paz personal, ¿te importa o no te importa? Si te están robando tu salud, ¿te importa o no te importa? Y a veces, aunque tú estás bien, si todo tu entorno está de cabeza, tú no estás bien porque todo lo demás está mal. Entonces también te importa. ¿Estás ahí? Entonces, como está todo así de cabeza y volteado al revés en el mundo, sí nos importa. Como si hay asesinatos de gente que no tenían por qué haber asesinado, sí nos importa. Como si hay secuestros de niñas y de niños y se desaparecen, sí nos importa. ¿No es cierto? Y así puedo decírtelo sucesivamente, sí nos importa. Entonces, ya nos debe de quedar claro que sí estamos en una guerra y que sí me corresponde a mí la guerra. O sea, yo no puedo decir, no, es que eso no es para mí, eso es para los pastores o eso es para otros. No hagas eso, por favor.
Yo ya me he cansado y no por eso quiero decir que lo voy a dejar de decir, ¿verdad? Pero yo te lo he repetido incontables ocasiones, que el enemigo tiene derecho por el pecado. ¿Sí o no? ¿Cómo gana ventaja el enemigo de nuestras almas? A través de nuestro pecado. ¿Y qué hace el enemigo de nuestras almas en ese sentido? Tienen todo un plan y una estructura tremenda, ¿verdad? Él es ordenado en ese sentido para ir y tratar de socavar, disminuir, apagar, desviar, enfriar, engañar, todo lo que sea posible para que tú sencillamente no entres en esa dimensión a la que Dios te llamó y me llamó. ¿Estás ahí? Es toda una estratagema. O sea, no es nada más de que, no, es una cosa constante. Constante. De por sí contra todo el ser humano. El enemigo es enemigo de la humanidad, pero especialmente es enemigo de los hijos de Dios. Eso también lo puedes anotar. O sea, el diablo odia a los seres humanos. Si por él fuera, nosotros no deberíamos de existir. Eso que te quede claro. No concede. Pues tenemos un enemigo que es poderoso. Él tiene potestad, ¿verdad? Mientras las personas no están libres por la obra de Cristo, aunque legalmente Jesús ya pagó el precio por todos, tenemos que ejercerlo. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que eso es exactamente lo que hacemos cuando predicamos la palabra o el evangelio. Cuando le predicamos la palabra o el evangelio a la gente y la gente recibe, acepta voluntariamente, en ese momento pasa lo que siempre decimos. La gente pasa de tinieblas a luz, de muerte a vida, y su nombre es escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida solamente se escriben los nombres de los redimidos hijos de Dios. No hay otras personas ahí. En el libro de la vida solo se escriben los nombres de los redimidos hijos de Dios. ¿Puedes decir amén? Por eso cuando alguien recibe a Cristo, sabemos, porque dice la palabra, que ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, y que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Cuando se juzgue a las naciones y se abran los libros, en el libro de la vida deberíamos de estar todos nosotros. ¿Puedes decir amén? Hágalo categóricamente, no le conviene hacerlo a medias. No le conviene hacerlo a medias. Usted no ganó eso, se lo regaló Jesucristo. Usted solamente tiene que hacer el acto legal de aceptarlo, y cuando lo acepta, vive conforme a lo que aceptó. Por eso alguna gente no quiere aceptarlo, porque sabe que tiene que vivir conforme a lo que acepta. ¿Amén? ¿Vamos bien? Obviamente el enemigo, que tiene injerencia, potestad sobre personas que están cautivas por el pecado y que no han sido liberadas por la obra de Cristo, en términos ya efectivos, va a hacer todo lo posible para que eso permanezca de esa forma. Entonces las estratagemas del diablo son diversas. Puede traer a una familia o a una persona, por ejemplo, odio. El odio es un pecado, y si no hay arrepentimiento por medio de Jesús, el odio puede llevar a alguien al infierno. ¿Estás ahí? Y como el odio, te puedo dar una lista muy grande de pecados que están ahí. ¿Por qué cuando la gente recibe a Cristo les invitamos para que sanen su corazón? Para que no vivan atrapados y cautivos de cosas que Jesús ya hizo la obra para librarlos o para librarnos. ¿Puedes decir amén? Te voy a decir varios pecados para que los entiendas. Fornicación. Si una persona es promiscua o comete fornicación, y lo mismo, no entra en un proceso de arrepentimiento por medio de la obra de Cristo, la fornicación lo lleva al infierno. Lo mismo que el adulterio, lo mismo que el robo, lo mismo que la mentira.
Pues, no sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Por favor, no lo tomes a la ligera. Porque algunos, acostumbrados a la gracia, habiendo recibido a Cristo, vienen como cuando iban a otros lugares, ¿verdad? Ay, al fin que Dios me perdona y ahí estás, tú jugando con la gracia. No, espérate. A Dios no lo podemos engañar. Digo conmigo, a Dios no lo podemos engañar. Si el diablo me acusa, como dice Apocalipsis, si el diablo me acusa, como dice Apocalipsis, no puede engañar a Dios. Me acusa con verdad. Dile a la persona que está a tu lado, ups. Me acusa con verdad. Y ahí estamos, los seres humanos, procurando, clamando y pidiéndole a Dios que nos halle, cuando nos llame a su presencia, que nos halle dignos de poder alcanzar la misericordia para entrar al cielo, no porque hagamos un esfuerzo nosotros, porque eso no depende de nosotros, en el sentido de ganar el cielo, porque eso ya lo hizo Jesús, pero sí en el sentido de mantenernos aptos para entrar, porque eso habla de santidad. Dile a la persona que está a tu lado, eso habla de santidad. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Regresando a la guerra. Si entendemos esto que estoy diciendo, la santidad es una condición alta de autoridad espiritual. La santidad de la persona es una condición alta de autoridad espiritual, porque si el pecado lleva a las personas a estar cautivas por el diablo, la santidad los lleva a la libertad y al crecimiento para poder combatir con eficacia al enemigo. Amén. Entonces, cuando hablamos de santidad, sí hablamos de una condición de pureza, de una condición de cercanía con Dios, pero también estamos hablando de una condición de victoria. Diga conmigo, victoria. Yo no sé a cuánto les guste permanecer todo el tiempo perdiendo todo, pero yo creo que la persona normal lo que quiere es mantenerse en una condición de ir creciendo, caminando y siendo victoriosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ya con estas cosas empezamos a darnos cuenta que la vida humana, ¿verdad?, está en una situación compleja. Si no tiene a Cristo, está sojuzgada, es esclavo del pecado. Dice la Escritura en Efesios que todos somos, hasta que viene Cristo, hijos de ira. Así nos describe la Biblia a los que no hemos recibido a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, entonces dice que éramos hijos de ira, lo mismo que todo mundo. Entonces diga conmigo, todo mundo que no tiene a Cristo es hijo de ira. O sea, es hijo del diablo, pues. Está condenado. Entienda, por favor, está condenado. Ay, esa persona es muy linda porque no hace mal a nadie y es muy amable. Oye, pero no conoce a Cristo, necesita a Jesús. Él no puede llegar con esa bondad, y la pongo así entre comillas, a decirle a Dios, déjame pasar. Porque nosotros no nos justificamos a nosotros mismos. ¿Puede decir eso? ¿Yo no me justifico a mí mismo? Otra vez dígalo, yo no me justifico a mí mismo. El único que me puede justificar es Jesucristo. Dígalo. El único que me puede justificar es Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Yo también digo amén. Cuando el Señor habla del Espíritu Santo y habla de que nos convence de justicia, de juicio y de pecado, que está en Juan capítulo 16, ¿verdad?, aclara que el Espíritu Santo nos recuerda que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso lo vas a leer en Juan capítulo 16, verso 11. Pero ya te expliqué la diferencia entre el asunto ya juzgado y el pleito que tenemos que echarnos para decírselo y que lo entienda. ¿Me explico? Mientras está suelto,
porque todavía está por ahí suelto el asunto. ¿Sí? Acuérdate que hay muchas escrituras que hablan de que precisamente viene un tiempo donde el Señor va a someter completamente a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y quiénes creen que vamos a colaborar en ese trabajo? ¿Quién colabora con el Espíritu Santo? Nosotros. Eso lo vamos a leer claramente y le voy a decir en dónde. En Apocalipsis capítulo 12, 11, cuando habla de los santos, de los redimidos, de los escogidos, de los hijos de Dios. Apocalipsis 12, 11. Y dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, el Cordero es Jesucristo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Wow. A ver, barajéamelo más despacio. ¿Cómo está eso? Cuando dice ellos, ahí en el verso de Apocalipsis 12, 11, se refiere a los que hemos creído, a los hijos de Dios. O sea, a nosotros. ¿Quiénes son los sellos de Apocalipsis? Nosotros. Los redimidos, diga conmigo los redimidos. Yo a algunos de ustedes cuando me oyen, clarito los siento resistiendo. Así como, ¿yo? No hagas eso. Imagínate que ahorita dijera el Señor, me llevo a toda esta gente, o bueno, cae una bomba y se mueren todos los que están aquí. Uy, qué horror. Pero, claramente los redimidos ya sabemos hacia dónde vamos. O sea, ¿no captó? Si tú nomás vienes para calentar el asiento, pues temo decirte que efectivamente no tienes ninguna seguridad. Pero si tú le has entregado tu vida a Jesucristo y te arrepentiste de tus pecados y tu nombre fue escrito en el libro de la vida y cae una bomba, tenemos lugar seguro en el cielo. ¿Puedes decir amén? Así es. ¿Yo me lo merezco? No me lo merezco, me lo regaló Jesús. Mi estatus, mi trabajo es mantenerlo, cuidarlo. Diga conmigo, mi trabajo es cuidarlo. Cuidarlo, dígalo. Debo cuidar mi salvación. ¿Eso dice la Biblia o no? ¿Qué dice la Biblia? Que cuidemos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? Pues el diablo quiere que tú no cuides tu salvación, el diablo quiere que la descuides, el diablo quiere que se te olvide lo importante que es, como le pasó a Esaú con la primogenitura. Ese es un ejemplazo de la Biblia. Esaú tenía el derecho de la primogenitura con toda la bendición de Dios, pero Esaú, hermano de Jacob, menospreció como algo que no era valioso la primogenitura por vivir su vida momentánea, directa de ese tiempo. Es un ejemplazazo de cómo hay personas que habiendo recibido el privilegio de ser bendecidos como hijos de Dios, menosprecian. Diga conmigo menospreciar. ¿Y cómo se menosprecia? Así. Que cuando la oportunidad se da, prefieren vivir el momento, aunque no sea tan importante, a darle lugar a Dios. Pero habemos otros que estamos diciendo, Señor, cueste lo que cueste, yo no me suelto y no te dejo. Y si me caigo, me levanto, y todas las veces que por la razón que sea, como ser humano, yo no pueda hacer las cosas, de todas maneras, no me voy a soltar de ti nunca, jamás. No voy a abandonarte, ni voy a abandonar mi fe. Cuando llegamos a esos puntos, empezamos a entender lo que dice Apocalipsis capítulo 12, que es un testimonio lo que estoy diciendo, pero que llega el punto, si hace falta, donde ya la vida física, humana, ya no me parece relevante. ¿Entiendes? ¿Estás ahí? No hay edad para esto, ¿eh? Creo que es
probable que para alguna gente que tiene mucho tiempo de conocer a Dios, en el proceso llega a ocurrir en su vida por los años. Pero definitivamente no hay edad para esto. El hombre o la mujer que le entrega su vida a Jesús, ¿verdad? Llega el momento en que ya no le interesa otra cosa más, o nada es más importante que estar con Él. Es cierto. Y si no te ha ocurrido, debes de entender que según esta escritura, en tu proceso de vida cristiana, debe llegar a ocurrir. Debe llegar a ocurrir donde no porque no quieras comer o no porque no quieras vestir, o sea, no es porque no tengas esas cosas, es porque no son prioritarias, no son lo esencial de la existencia. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ahora sí estoy escarbando hasta la profundidad, ¿eh? Me imagino cuando te metes un cotonete para limpiarte los oídos y así como que tienes que ir hasta donde puedes para poder limpiártelo bien sin lastimarte. Bueno, espero que no te lastime, y si te lastime, pues ya ni modo. Si te lastimé, discúlpame, pero tienes que saber estas cosas. Porque a mí me corresponde, según dice la palabra, enseñarte todo el consejo de Dios. Y te estoy enseñando algo que es esencial. Porque si tú no entiendes todo esto que te estoy diciendo, jamás entenderías la necesidad que tiene el mundo de escuchar la palabra y ser liberados de la condición en la que están para venir a Cristo. Finalmente, no toda la gente se va a salvar, eso lo sabemos. Pero nosotros no somos quienes decidimos quiénes sí y quiénes no. A nosotros Dios nos mandó a anunciar. Dígalo, a mí me mandó Dios a anunciar. ¿Sí o no? Contésteme, ¿sí o no? ¿Y qué crees? Es así, me mandó. Dígalo, me mandó. ¿Y qué hace una persona que tiene que obedecer a su superior sino eso, obedecer? Y si no obedece, ¿cómo se le considera a esa persona? Y si insiste en desobedecer, rebelde. Y la rebeldía también es un pecado, igual que la desobediencia. Que por cierto son los pecados del diablo. Por algo cayó. Ok, bueno. ¿Vamos bien? Ok, tenemos armas y tenemos un enemigo. Ya estamos entendiendo más o menos cómo funciona la obra del enemigo. Sí existen espíritus demoníacos asignados para estarme observando. Te lo digo para que lo sepas si no lo sabías. Sí existen. Siempre veamos a Jesús. Claro que Él es Jesús. Pero Jesús, estando ya en el proceso de continuar hacia lo que sigue, el Espíritu Santo se lo lleva al desierto y ahí es tentado. ¿Por qué? Por demonios. El demonio lo tienta, ¿sí o no? Se quedó de a 6. Sí fue el Espíritu Santo el que condujo a Jesús al desierto. Y sí fue conducido para ser tentado porque tenía que vencerlo. Empezando por ahí. Pero ¿qué te estoy diciendo? Cuando el diablo se le presenta, le dice cosas que ya sabe de él. No le inventa. ¿Sí o no? Si verdaderamente eres hijo de Dios, ¿no? O sea, ya lo conoce, ya sabe quién es. Entonces, sí o no, está todo el tiempo viendo a ver qué hace Jesús. Y si Jesús nos comparte su presencia, su gloria y su nombre, ¿qué será que a nosotros nos va a ignorar? ¿Será que no tenemos ninguna importancia? Si no tuviéramos ninguna importancia, no se tomaría la molestia en estar atrás de nosotros para dañarnos todo el tiempo. Pero somos peligrosos para Él. A ver, lo voy a volver a repetir. Somos peligrosos para Él. Si usted fuera parte del ejército que se supone que me va a defender como ciudadano, me hubiera sentido terriblemente preocupado con su respuesta. Muy preocupado. Porque para estar entendiendo lo que estoy diciendo, tienes que saber, estás ahí para defender a una cantidad de gente que está indefensa.
Y si tú no tienes conciencia de quién eres, no lo puedes hacer. Y el diablo te amedrenta. El diablo sabe que tenemos un lugar que Jesús nos ha dado. Creo que lo sabe mejor que nosotros. ¿Estás ahí? Lo sabe mejor que tú y que yo. Y de eso se va a encargar todo lo que pueda para que tú nunca conozcas, nunca sepas, nunca comprendas la dimensión de lo que Dios ha puesto sobre ti. Eso debería darte coraje. Llámale santo si quieres, pero coraje finalmente. Porque Jesús, por ejemplo, en Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí los venció. Los exhibió y los venció. Diga conmigo, los exhibió y los venció. Repítalo, los exhibió y los venció. Y me dio esa victoria a mí. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por eso? Él me dio una victoria a mí. Yo no la merecía, yo no la ganaba. Si yo logro pararme sobre esta verdad, el diablo, hay muchísimas cosas que se va a tener que ir corriendo delante de la presencia de Dios en mí. ¿Estás ahí? Porque es algo que nos dio Jesús. ¿Y sabes por qué a veces no lo podemos enfrentar? Porque tenemos miedo de nuestras propias debilidades. No tanto del diablo, de nuestras propias debilidades. Por eso es importante, amados, pongan atención. Si tú sabes que estás combatiendo, no te puedes ir sin todos los pertrechos. O sea, me refiero sin todo el uniforme y todas las armas. Sino que cada día tienes que estar consciente de que el arma debe de estar limpia y preparada. Y todo tu equipo debe de estar en perfectas condiciones, porque vas a enfrentar al enemigo. ¿Estás ahí? Si no cuidas eso en lo natural, te arriesgas a perder la vida en cualquier momento. Y por supuesto no puedes defender a nadie ni nada. Pero si estás preparándote mentalmente, emocionalmente y físicamente, tienes más oportunidades de pelear una buena batalla. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Pues en el espíritu es igual. Tú no puedes pretender que tu vida cristiana se va a basar en un rato de estar sentado los domingos oyéndome. Si para todo lo que te acabo de decir se requiere lectura de la Biblia, de toda la Biblia, no de un pedacito, y conocerla, y además comprender cómo usar las herramientas, cómo corresponder las escrituras, y cómo entender el poder de la escritura en tu vida para expresarlo. Te lo he dicho con las circunstancias, ahora te lo digo con los demonios. Tú no puedes pretender tener una vida cristiana exitosa si no conoces las escrituras, si no tienes comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que me da testimonio que soy hijo de Dios, ¿quién es? ¿Quién me da testimonio de que soy hijo de Dios? Claro. Yo no tengo un papel firmado que me dice usted es hijo del Espíritu Santo. Yo no tengo una prueba de ADN que me dice tú eres hijo de Dios. A mí el que me da un testimonio interno poderoso de que soy hijo de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la comunión con Él me está refrendando quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, quién soy. Y cuando venga el enemigo a quererte amedrentar porque se presenta como gigante, como león y quién sé qué tantas cosas, ¿quién soy? Me puedo parar como David ante un Goliat y decirle, ¿verdad? ¿Quién es este filisteo incircunciso que cree que puede venir a amedrentar o a levantarse en contra de los escuadrones del Dios viviente? ¿Puedes decir amén? ¿Quién es? Pero eso pasa cuando yo estoy constante. Es una batalla mental, emocional, espiritual. Constante. Diga conmigo constante. Si estoy en ese proceso y viene una tentación, no caes a la primera en una cosa así, por favor. El que cae en una tentación a la primera es porque no ha hecho nada.
Está ahí, en la baba. Ajá, ¿así? Por favor, es cierto. Ay, es que otra vez. Sí, pero ¿dónde está tu protección? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está tu comunión? ¿Dónde está tu fortaleza? Pues no la has procurado, ¿me entiendes? Te voy a decir cuál es la mejor manera de saber que no la procuras. Cuando no tienes ninguna carga por alguien que está perdido. Ninguna, si no te importa en absoluto que alguien se salve. Una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué tanto me importa que los demás se salven? ¿Qué tanto entiendo que es importante que se salven? Así como tenemos el nombre de Jesús, porque ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Incluye a los demonios? Por supuesto. Entonces, el nombre de Jesús es poderoso. ¿Con qué venció al enemigo según Apocalipsis? ¿Con qué vencemos? Con la sangre de Jesucristo y con la palabra del testimonio. Pero fíjate cómo en Apocalipsis dice que van juntas. Yo puedo ejercer el poder de la sangre con toda autoridad si yo estoy con un testimonio poderoso. Fíjate bien, no puede ser separado. Puedo usar la sangre de Jesús, pero tengo una debilidad con mi testimonio. Por mentiroso, por engañador, por lo que tú quieras. No, tengo que tener un testimonio que está constantemente siendo limpio, purificado. ¿Estás ahí? Es eso. Por eso te digo, a la hora de la práctica cristiana, pues no te puedes estar prestando a cosas que no debes. No puedes. ¿Por qué? Porque tu autoridad, el enemigo te la va a estar golpeando. ¿Quién te la restituye? Jesús. Y todos los días vamos delante de Él a presentarnos en gratitud, en alabanza, en búsqueda, a impregnarnos de su presencia, porque dice que su rostro hace resplandecer sobre nosotros, como le pasó a Moisés. Y en el Espíritu nos vemos resplandecientes cuando estamos delante de Dios. ¿Estás ahí? Eso lo sabe el enemigo y lo identifica. Pero también se da cuenta cuando no hay nada. Se da cuenta. Entonces, diga, con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio. Entonces yo no puedo ser un cristiano que vengo a la congre, que me la paso bien, que hago cosas que parecen que están buenas, pero allá afuera hago otras cosas. Delante de Dios eres un hipócrita. Y también delante de los hombres. ¿Y sabes qué eficacia tienes en el Espíritu? Cero. Cero. ¿Sabes cuántos demonios huyen delante de ti? Cero. Porque no estás siendo serio. Estás siendo un religioso. Asistes a una iglesia, te dices cristiano, pero no tienes la fortaleza interna y espiritual que te provee el Señor. Discúlpame, te lo tengo que enseñar. No se trata de ser cristiano porque asisto a una congregación. Se trata de ser cristiano porque me convierto en un discípulo de Jesús, hijo de Dios. Amén. Así con todo eso también el Señor nos ayuda con sus ángeles. Diga conmigo, sus ángeles. Los ángeles son maravillosos cuando nosotros entendemos que están a nuestro favor. Porque dice la Escritura, ahorita te voy a leer varias Escrituras al respecto. Por ejemplo, el Salmo 91:11, que algunos de ustedes lo conocen muy bien, dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Obviamente este es un salmo mesiánico, pero nos aplica por la forma como está escrito. Y luego en el Mateo 4:11, cuando pasa todo lo de las tentaciones, dice que el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y sabemos que tenemos ángeles porque en Mateo 18:10 dice, y está hablando Jesús: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿tienen o no tienen las personas asignadas ángeles para cuidarlos?
¿Sí o sí? Pues sí, ¿no? El hecho que no los veamos o que no los conozcamos o que no sepamos de su ministerio no quiere decir que no existan. No tenemos la menor idea de la cantidad de veces que Dios ha provisto protección a nuestras vidas a través de sus ángeles. No tenemos idea. Asaltos, accidentes, problemas familiares con otras personas, cosas que de repente ni cuenta nos dimos, pero el Señor nos libró y nos libró y nos libró y nos libró. Todo el tiempo démosle gracias por guardarnos, por protegernos, por sostenernos. Todos los días. Entonces, ¿hay ángeles asignados a nosotros para ayudarnos en esta tarea, sí o no? Y dice el Señor que esos ángeles andan ahí delante del Padre todo el tiempo, reportando lo que ocurre en tu vida y en la mía. Entonces, a ver, para los que se creen que pueden hacer cosas en absoluta secrecía y que nadie los ve, les platico y les digo que los videos más extraordinarios de la existencia ya fueron tomados en todo tiempo en tu vida. Ups. Sí, pero fueron tomados al 100%. O sea, en los días buenos y en los días no tan buenos. Por eso es importante la obra de Cristo, porque si no fuera por la obra de Jesús, cualquiera de esos episodios oscuros podría ser usado en nuestra contra. O todos. Por eso dice la Biblia que no hay justo ni uno solo. Ni uno, diga conmigo, ni uno solo. Por muy bueno que sea tu amigo, vecino, conocido, no es una persona justa si no ha recibido a Cristo. ¿Estás ahí? No existe. Y si tú, que eres una persona que procuras a Dios y sabes que eres débil y caes a veces, pues los otros están igual o peor. ¿Sí o no? ¿Necesitan a Cristo, sí o no? ¿Y quién les va a compartir? ¿Quién les va a compartir? Dice la Biblia, ¿cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y quién les va a predicar si no se les envía? ¿Para qué crees que se hacen los talleres como el que vamos a tener el miércoles? Para eso. Para instruirte y para orar y para bendecirte y para que puedas ser enviado y la gente pueda escuchar lo que tú vas a decir. Y esto lo hacemos todo el tiempo, porque no nada más es en el taller, es cada vez que lo predicamos. Prácticamente predicamos a Cristo cada 8 días, aquí. Si tú invitas a alguien para escuchar la palabra, va a escuchar un mensaje que le puede conducir a Jesucristo, porque un mensaje cristiano tiene que ser cristocéntrico, para que se lo aprendan. Si tú ves a otros ministerios en el internet o lo que sea, ten mucho cuidado nada más de fijarte que siempre esté centrado el mensaje en la palabra de Dios y en Jesucristo, porque hay muchas personas que no están predicando ni a Jesucristo ni la palabra de Dios, aunque suene muy linda su predicación. Ten cuidado, nada más es una advertencia que ahorita el Señor me puso que te hiciera. Entonces los ángeles nos guardan y nos ayudan. Jesús lo decía de esta manera en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, quiere decir que podríamos, si así fuera necesario, y oramos muchas veces así, para que Dios envíe ángeles a proteger, a guardar, a pelear por nosotros, a librarnos del mal. ¿Sí estás ahí? O sea, ¿cuándo es que Jesús no lo hizo? Cuando el propósito de Dios era otro. Él tenía que ir a donde tenía que ir y los ángeles no tenían que meterse. Pero fuera de eso, Jesús podía pedir toda la asistencia de los ángeles todo el tiempo que fuera necesario. Lo mismo que nosotros. ¿Puedes decir amén? Yo oro mucho para pedirle a Dios que nos guarde y que sus ángeles nos custodien, que nos escondan, nos hagan invisibles. No sé si he platicado esta vez, pero esta experiencia, pero un día estábamos en una reunión de jóvenes, fue increíble.
Yo venía de estar orando en la parte de arriba de donde nos reuníamos, y esto era un salón parecido a este. Nos hicimos un círculo, pero fue muy increíble porque en cuanto nos agarramos de las manos, así, yo oí espadas, o sea, había así. Fue tan fuerte el ruido que yo no, o sea, fue involuntario. Yo volteé a ver qué era lo que había provocado el ruido. Yo no me di cuenta en qué momento entré a un momento espiritual. En lo natural se hizo una como ventana, no sé cómo explicarlo, pero yo oí. Pero ¿sabes qué fue lo más impresionante? Cuando yo volteo, claro, veo cómo hay unos ángeles que hacen así con sus alas atrás, para que yo no vea lo que está pasando. O sea, lo que estaba pasando era allá en el espíritu y ellos estaban peleando con algo. Pero ellos hacen así para que yo no vea, y cuando veo eso y me doy cuenta del asunto, me quedo así. Porque yo dije, ¿están todos entendiendo? ¿A todos nos está pasando o nada más es a mí? No sabía que estaba pasando. Estábamos así. Pero ese hecho. Ahora, cuando yo oro, Señor, manda a tus ángeles para que nos escondan, es porque ese día yo vi clarito cómo ellos nos rodearon a espalda con espalda, abren sus alas y desde afuera no se podía ver hacia donde estábamos nosotros. En el espíritu, quiero decir. Porque los ángeles nos guardaban. Entonces yo cuando oro, Señor, manda ángeles para que nos rodeen conforme a tu palabra, es porque yo también ya lo vi, cómo funciona. Y ellos nos pueden esconder de una manera que el enemigo no nos puede ver. Entonces no es extraño que una persona que cree lo que estoy diciendo ore así en un transporte público, y puede ser que pasen cosas en el transporte público y a esa persona ni la vieron. ¿Sí me estás entendiendo? Y yo sé que algunos de ustedes tienen testimonios de este tipo, porque es real. Diga conmigo, es cierto. Cuando decimos que algo es cierto, le voy a decir por qué es importante. Porque a veces agarramos todo lo que aprendemos parcialmente. Y lo que estoy pidiéndote ahorita desde que empecé a hablar de esto es que agarres todo, no solo parcialidades. Agarres que eres hijo de Dios, lo recibas, que el Señor pagó por ti, que eres redimido, que el Señor te dio autoridad, que estás parado en ella, que el enemigo te tiene miedo porque sabe lo que Dios ha hecho sobre tu vida, que tienes armas como son, ¿verdad?, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, que puedes pedir ángeles que te guarden en tus caminos y te custodien y te protejan como lo hacen con los niños, que puedes pedirle al Señor que envíe ángeles para custodiar y guardar a alguien que está bajo promesa de salvación, porque acuérdate que los ángeles también son espíritus ministradores, esto está en Hebreos 1:14, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y ahorita yo espero darles una plática acerca de los ángeles con más forma, porque hay mucho que decir, pero por ahorita con lo que estamos hablando, no estamos solos en esta guerra. Diga conmigo, no estamos solos en esta guerra. Repítalo, no estamos solos en esta guerra. Primero está el Señor conmigo, con nosotros. Dígalo, el Señor está conmigo. Pero también están sus ejércitos. No estamos solos. Y tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y se tienen que sujetar todos los espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor, ¿no? A ver, nada más quiero que te quede claro esto. Una de las mayores labores que hacen los demonios es invadir los pensamientos con el objetivo de cautivar la voluntad de las personas. En especial buscan a los hijos de Dios para apagar su fe, para que sean apáticos, ignorantes de la palabra de Dios, para neutralizarlos, que no ejerzan su autoridad, que no se manifiesten con todo el brillo que Dios les ha dado. Eso es lo que hacen los demonios. Por lo mismo y por lo tanto yo debo de trabajar para que eso no pase. Yo debo de trabajar para pararme en la autoridad que me dio el Señor, para pararme en la fe que me dio el Señor, para pararme en todo lo que Él me ha dado, y se acabó. Y aunque yo no vea en el Espíritu, cuando conozco, escuche esto, porque algunos dicen, no, es que yo nunca he tenido una visión, yo no veo nada. No. Olvídate de eso. Si te lo da el Señor, qué bendición. Pero si no te lo da, no te preocupes.
¿Por qué? Porque tu visión espiritual se puede basar en todo lo que dice la Biblia. Yo no tengo que ver demonios para saber que están actuando. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conozco. Y tampoco tengo que ver a los ángeles para saber que están actuando, porque por sus frutos los conozco. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que aunque yo no las veo con los ojos, ya me voy familiarizando con ellas porque conozco sus obras. De hecho, Jesús decía, si no pueden ver al Padre en mí, por lo que estoy enseñando, véanlo a través de lo que estoy haciendo. Por sus obras, por sus frutos. Amén. Ponte en pie, por favor. Estos mensajes son densos, pero son importantes. Para los que tienen poco tiempo de conocer al Señor, pues te estoy poniendo un montón de cosas para que apuntes dudas, ¿verdad? Y las personas que te han invitado a venir y a estar aquí son tu primer punto de contacto para preguntarles, por supuesto. Adelante, adelante. En segundo lugar, tenemos esta oportunidad que estamos abriendo las casas, ¿verdad? Aún hay personas, y les agradezco, que están diciéndome, yo quiero abrir mi casa. Esto está abierto, esto no se va a acabar. O sea, el que alguien pueda abrir su casa no es una temporada, es que tú abres tu casa y se inicia un punto de contacto con la congregación, con la enseñanza, con personas que tienen fe para apoyarte en oración, porque de eso se trata abrir una casa. Que hay veces que estando aquí pues no podemos comunicar todas las cosas ni podemos aprender todas las cosas, pero estando en casa con alguien podemos tener una plática, sacar dudas, ponernos de acuerdo en oración con alguien más cercano, etcétera. Por favor, apréndete esto, porque así funciona la iglesia. Si tú lees en el libro de los Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que se reunían las personas en las casas, partían el pan, tenían comunión y se respaldaban unas a otras. Así funcionó y funciona. ¿Sale? Entonces no todo es venir y escuchar la palabra aquí o verla en internet, que también lo puedes hacer. Todas nuestras conferencias se graban y tenemos un canal en YouTube, ¿verdad?, que se llama Manantial de Avivamiento. Lo puedes ver libremente en YouTube. Sería mucho mejor si te inscribes y le pones la famosa campanita. Eso sería mejor. Pero puedes recomendar alguna conferencia de las que viste o viniste a algún amigo, algún familiar que digas, este mensaje hubiera sido bueno que se lo hubiera escuchado tal o cual persona que yo conozco. Eso lo puedes hacer. Tenemos esa facilidad con el YouTube. Hazlo. Comparte la fe, comparte la palabra, comparte lo que estás recibiendo, comparte. No te quedes callado, no creas que nada más es para ti. Este no es un lugar cerrado, es un lugar abierto para que la gente pueda conocer y recibir. ¿Sabes? Así se extiende el reino. Y te voy a decir una cosa, algunos de ustedes batallan para asistir. No te dejes que el diablo te robe. Yo puedo no ser el mejor predicador del mundo, pero eso no quiere decir que tú no te alimentes de la palabra. Es verdad. Yo me esfuerzo y me esforzaré, pero eso a ti no te da ninguna oportunidad de decir, no, pues es que nada. Congrégate, aprende la palabra, agrega más personas, invítalas. Si no les puedes compartir directamente, ya te di herramientas. Esta semana sí lo vamos a hacer directamente. Tenemos que enfrentar a las personas, tenemos que verlas, tenemos que sentirlas, tenemos que transmitirles de persona a persona lo que nosotros hemos recibido. Amén. Cierra tus ojos. Yo no sé si el día de hoy aquí hay alguien que nos visite hoy por primera vez. Si hay alguien que nos visite por primera vez, me gustaría saberlo. Levánteme su mano derecha, por favor, porque queremos guiarle en una oración para que usted le entregue su vida a Jesús. Vamos a hacer una oración todos, por favor, y diga conmigo: Señor Jesucristo, gracias por tu amor, bendición y misericordia. Gracias
por permitirme acercarme más a tu palabra y a tu conocimiento. Ayúdame a poder compartir con libertad y con eficacia tu palabra. Que esta semana pueda yo ser utilizado por ti para que otros te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén. Deja tus ojos cerrados, por favor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú traigas un sello de testimonio al corazón de cada persona en este lugar. Yo, con la autoridad que tú me has dado, ato, reprendo, desarraigo y echo fuera de la vida de cualquiera de mis hermanos que están aquí reunidos y los que por la razón que sea no hayan venido hoy. Donde quiera que se encuentren, yo arranco y desarraigo todo poder demoníaco del infierno, todo lo que les esté robando la paz, todo lo que les esté desviando del camino, todo lo que esté apagando a la fe, todo lo que les esté quitando la sanidad, la salud, la fortaleza, todo absolutamente lo que no viene o corresponde de tu nombre, de tu palabra, yo lo arranco y lo desarraigo en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, te pido que tú convenzas de justicia, de juicio y de pecado a tus hijos, para que ninguno se pierda, sino que todos puedan venir a arrepentimiento. En el nombre de Jesús.